Estamos aplicando el teorema de Thevenin y ahora lo haremos para la siguiente red eléctrica. Tenemos esta red eléctrica, el profesor nos ha dado esta red y quiere obtener a partir de ella el circuito equivalente de Thevenin. Por lo cual yo voy a establecer mi estructura A mayúscula activa. ¿Quién sería mi estructura A mayúscula activa en este circuito? Pues aquel en el cual exista la fuente de alimentación, y yo me puedo dar cuenta que si tomo del nodo A y B minúscula hacia la izquierda tendría a mi fuente de alimentación, que es la fuente de corriente. Entonces esta sería mi estructura A mayúscula activa, y como yo quiero obtener el circuito equivalente de Thevenin, entre el nodo A y el nodo B se considera que hay un circuito abierto. Entonces reescribo mi estructura A mayúscula activa tomando en cuenta ese detalle, por lo cual quedaría así. Tomen en cuenta que en este circuito la frecuencia angular omega es de 3, por lo cual ya sabemos, sabiendo que las impedancias de las bobinas son igual a I por la frecuencia angular omega por la inductancia, mientras que la impedancia del capacitor sería igual a 1 entre la I de imaginario entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia, yo puedo reescribir mi estructura A activa considerando entre el nodo A y B minúscula un circuito abierto, por lo cual estos nodos pasan acá y pasan acá tal como se muestra aquí, y ya escribiría, como estaba mencionando, las resistores, bobinas y capacitores en términos de sus impedancias. Aplicando las reglas para obtener la impedancia de malla 3 y malla 2, no he ocupado la malla 1 porque esa malla 1 va a ser utilizada para calcular la impedancia equivalente de Thevenin cuando entre el nodo A y B, al conectar una fuente de voltaje, cerremos a dicha malla 1, por eso es que he utilizado malla 3 y malla 2, llevando a cabo las reglas que nosotros utilizamos para obtener las impedancias propias y mutuas de malla, tendría estas. Las calculan, lo hacen para practicar y deben ser iguales a estas. Ahora, yo tengo entonces ya las impedancias propias y mutuas de malla. Voy a escribir mis ecuaciones del método de mallas. Y entonces tengo, ¿cuál sería la ecuación de malla 2 considerando que existen dos mallas independientes de la red, siendo estas malla 2 y malla 3? Sería impedancia 2,2 por la J2 más la impedancia 2,3 por la J3. Y dice, ¿existe alguna fuente que pertenezca a malla 2? Yo veo rápidamente y no existe alguna fuente que pertenezca a la malla 2. Entonces, 0. Veo de nuevo el circuito. Y ahora voy a escribir la ecuación de malla 3. Esta es mi malla 3. Y entonces la ecuación de malla 3, de acuerdo al método de malla, sería el siguiente. Impedancia 3,2 por la J2 más la impedancia 3,3 por la J3. Y dice, ¿existe alguna fuente que pertenezca a la malla 3? Sí, es una fuente de corriente cuyo sentido coincide con el de la corriente circulante. Y entonces yo digo, sería igual al voltaje de la fuente de corriente. Y como yo sé que es una fuente de corriente, una fuente de corriente me entrega su valor en corriente, pero no en voltaje. Por lo cual ese voltaje desconocido sería definida por la D mayúscula. Con lo que yo tengo y con lo que además yo puedo obtener la corriente circulante J3. ¿Y eso por qué? Porque al tener una fuente de corriente, esa fuente de corriente nos estaría imponiendo la corriente sobre toda esta línea, la cual pertenece a J3. Entonces J3 es igual al valor de 0.8 menos I o menos 0.8 I, porque esta menos se pasa aquí. Y entonces sería J3 igual a menos 0.8 I. Entonces yo, considerando que ya sé la impedancia 2,2, la 2,3 y la J3, voy a despejar J2 de esta expresión para obtenerla. Y sería J2 igual a menos 2,3 por la J3 entre la impedancia 2,2. Y esto es igual a J2 sería igual a menos, la impedancia 2,3 es menos 3i, entonces menos por menos más 3i por la J3, que es menos 0.8i. Entre 2,2 que es 2 más 13.66i. 2 más 13.66i. Y esto lo voy a multiplicar. Esto sería menos por menos 2.4, porque es menos por más, menos, y i por i menos por menos más, 3 por 0.8, 2.4. Y ahora voy a transformar esto en polar para que sea más fácil hacer la división, que sería 13.66 por igual más 4, raíz cuadrada, 13.8, 13.8 cis de 13.66 entre 2
tangente, y esto sería 81.67. Yo sé que directamente es 81.67 porque tanto real como imaginario son positivos. Entonces la corriente circulante J2 sería igual a 2.4 entre 13.8, y eso me da 0.17. Cis de menos 81.67 menos 81.67 amperes. Entonces ya tengo tanto J2 como J3, y la caída de voltaje de Thevenin sería aquella caída de voltaje entre el nodo A y el nodo B, que es la caída de voltaje de este resistor y más este resistor. Entonces la caída de voltaje de este resistor sería 6 por J3, y es más J3 porque el sentido del resistor coincide con J3. Menos 4/3 de I por la corriente circulante J2, porque es la corriente que atraviesa el capacitor y esta es su impedancia, que sería más J2 porque el sentido de la corriente circulante coincide con el sentido del capacitor. Entonces tendríamos que la I de Thevenin sería igual a 6 por J3 menos 4/3 de I por la J2. Lo voy a apuntar: 6 por J3. 6 por J3 menos 4/3 de I por J2, menos 4/3 de I menos 4/3 de I por J2, y esto me da E de Thevenin es igual a 6 por menos 0.8 I menos 4/3 de I por 0.17 cis de menos 81.67. Esto me va a dar E de Thevenin igual a menos 4.8 I, y luego multiplicando esta multiplicación sería igual a, tendríamos menos 1.33 por 0.17, 1.33 menos 1.33 por 0.17, y eso es igual a menos 0.22 menos 0.22 y 90 grados menos 86.67, y eso me da 90 menos 86.67, que es 3.33. 3.33. Entonces tenemos, y ahora voy a convertir esto en rectangular para que la suma sea más fácil de hacer. Entonces E de Thevenin será igual a menos 4.8i. Entonces coseno de 3.33 por menos 0.22 sería la parte real, 3.33 coseno por 0.22. Esto me da menos 0.21. Menos 0.21, y la parte imaginaria sería el seno de 3.33 por 0.22. Que sería menos 0.01i, menos 0.01i, y entonces ya tendría menos 0, menos 0.21 menos 4.81i. Ya tengo el valor de la fuente de voltaje de Thevenin. Ahora voy a obtener la impedancia equivalente de Thevenin. Para ello voy a retomar a mi estructura A activa de esta red eléctrica y voy a conectar entre el nodo A y B una fuente de alimentación, pero además voy a pacificar mi estructura A mayúscula activa, es decir, voy a anular las fuentes de voltaje y de corriente. Una fuente de corriente se anula con un circuito abierto, por lo que toda esta línea de la red se iría con el circuito abierto, nada más quedándome la parte de abajo, con lo cual yo tendría lo siguiente. Entonces, apuntando rápidamente la red, entonces ya he escrito dicha parte que queda de la configuración de la red. Y recuerden, ustedes son los que van a asignar los sentidos a los elementos, me refiero especialmente a las bobinas y a las corrientes circulantes. Yo lo he asignado de esta manera. Cualquier asignación de sentidos a los elementos que ustedes ocupen les deben llevar a los mismos resultados. En ocasiones, por ejemplo, van a tener que la impedancia mutua para alguno de sus compañeros sea, por ejemplo, menos 4, pero para ustedes fue 4. No significa necesariamente que alguno de ustedes esté mal, sino que, de acuerdo a los sentidos que ustedes colocaron a su red eléctrica, van a tener diferentes signos, los cuales, al tener más signos, mediante vayan analizando la red, realizando correctamente el método Mayas, tienen que llegar al mismo resultado. O puede ser que lleguen al mismo resultado, solamente que ustedes van a tener un signo negativo y su compañero un signo positivo, lo cual quiere indicar que uno de ustedes hizo coincidir el sentido del elemento con el sentido de la corriente. Eso es todo. Ya ven, la interpretación que se da en CSD, que cuando ustedes obtienen un resultado negativo, quiere decir que el sentido real de la corriente va opuesto al sentido que ustedes han propuesto para el elemento. Solamente tiene que haber una interpretación al final, pero es todo.
Entonces yo he reescrito mi estructura A mayúscula activa una vez que he pacificado dicha estructura y me quedaría este circuito, donde yo he considerado dichos sentidos para bobinas y corrientes circulantes, de tal forma que puedo obtener la impedancia propia de la malla 1, la cual sería igual a ¿qué? Bueno, hay que aplicar la regla número 1 de la impedancia propia de malla. Aquí no se puede aplicar alguna otra regla porque de hecho ni siquiera a lo largo de esta malla independiente de la red no hay bobinas, y entonces sería 6 más 10, 16. 16 menos 4 tercios de I, menos 8 tercios de I, menos 12 tercios de I, entonces 16 menos 4I. Reviso rápidamente que no haya algún error, menos 2 entre sí, menos 4i, 16 menos 4i, y ahora vamos con la impedancia propia de malla 2, que sería, regla número 1, sería 6 más 15, 21, 21 menos 1.33, saco la calculadora, 21 menos 1.33, eso me da 19.67 para la parte imaginaria. Ahora por la regla número 2, he asignado a ambas bobinas un sentido de tal manera que en las dos pasen primero por la bobina y después por la marca. Entonces tendría más 2 veces, tendría más 3i. Ahora, ¿sentido de la bobina de 6i coincide con J2? Sí. ¿Sentido de la bobina de 15i coincide con J2? No. Coincide y no coincide, sería más por menos, menos 2 veces de más 3. Entonces sería eso, menos 6. Para la parte imaginaria me queda 13.67i, que sumada a la parte real sería 2 más 13.67i, 13.67i. Ahora vamos a calcular la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. Y esto nos da, aplicando nada más la regla número 1, porque estas dos bobinas se encuentran acopladas, pero ninguna de ellas pertenece a malla 1, por lo tanto solamente aplico la regla 1 para este capacitor. ¿Sentido del capacitor coincide con J2 y con J1? Sí, entonces sería menos 4 tercios de I, que también lo pueden escribir como menos 1.33i, está bien con eso. Entonces yo ya puedo obtener la impedancia equivalente de Thevenin, la cual sería igual por medio de la expresión que hemos utilizado a que la impedancia 1,1 va aquí, que sería 16 menos 4i, 16 menos 4i, la impedancia 2,2 y en el extremo inferior izquierdo, derecho, que es este 2 más 13.67i, 2 más 13.67i, 2 más 13.67i, y aquí iría 1,2 y 2,1, que es menos 4 tercios de i y menos 4 tercios de i, menos 4 tercios de i y menos 4 tercios de i, y aquí abajo sería 2 más 13.67i, y entonces la impedancia equivalente es igual a, de una vez esto lo transformo en complejos, y sería igual, de hecho ya lo he calculado, 2 más 13.8 cis de 81.67, 13.8 cis de 81.67, y aquí arriba sería 16 por 2, 32, 16 por 13.67 me da, 16 por 13.67 me da, más 218.72i, más 218.72i, y entonces 16 por 2, 32, más, y luego sería menos 8i, y luego sería 4 por 13.67, 4 por 13.67, y esto me da 51,4, que en este caso con los imaginarios sería más 54.68, más 54.68, entonces sería 16 por 2, 32, y esto por 2, por 13 más 218.72, menos 8 más, y luego tendríamos 1.33 por 1.33, 1.33 por igual, más 1.67, más 1.60, 1.77, 1.77. 1.77, sí. Voy a hacer la suma algebraica de complejos y tendría en el numerador, entonces 13. Un detalle importante a remarcar. Suele ocurrir que algunos de ustedes ponen el z igual aquí hasta aquí arriba. Eso está mal porque me estarían indicando que z es igual al numerador cuando z es igual a la división entre este numerador y el denominador. Háganlo de esta manera, escríbanlo así, el igual debe ir justo en la raya.
Porque además, cuando ustedes aplican la ley del sándwich, si no lo hacen correctamente, la ley del sándwich no tiene sentido. Por ejemplo, yo tengo un quinto entre un noveno y pongo el igual aquí, ya no tiene sentido. El igual lo pongo aquí y se ve horrible y no tiene sentido. El igual va aquí porque es un quinto entre un noveno. No es 1 entre 5 entre 1 y luego entre 9. No, es un quinto entre un noveno. Bien, ya, termina la clase. Y entonces tenemos, reviso rápidamente que no haya algún error. 16 por 2, 32, 17, 16, está bien. Menos 8 más 54, sí, está bien. Entonces tendría 32 más 54, 32 más 54 punto 68, 32 más 54 más 1.77 y esto es 88.45, 88.45 y luego sería 218.72 menos 8 más 210.72 y más 210.72 y finalmente la impedancia equivalente de Thevenin sería igual a, voy a transformar a rectangulares, que esto es fácil porque tanto real como imaginario son positivos. Aquí tengo 13.8, 6 de 81.67. Entonces tengo y entonces aquí arriba tengo 228.53, 228.53 cis de 210.72, 210 entre 88.45 shift tangente 67.22, 67.22 y ahora la impedancia equivalente sería igual a 228.53 entre 13.8, esto me da 16.56, 16.56 cis de 67.22 menos 81.67 y esto es igual a menos 14.45 grados, menos 14.45 grados. Ya está. Ya tengo la impedancia equivalente de Thevenin y entonces ya puedo sustituir mi estructura A mayúscula activa por un circuito equivalente de Thevenin, el cual es igual a la fuente de voltaje de Thevenin conectado en serie con la impedancia equivalente de Thevenin, las cuales a su vez están conectadas al nodo A y al nodo B, aquí en la estructura B pasiva, que en este caso es un resistor y una bobina, donde el resistor tiene una impedancia de 2 y la bobina tiene una impedancia de 12i. Por lo que la corriente que circula a través de este circuito sería igual a ¿quién? La corriente sería igual al valor de la fuente de voltaje de Thevenin entre la impedancia equivalente de Thevenin más 2 más 12i, porque es la impedancia de la estructura B pasiva. Y los elementos están en serie, por eso es una suma directa aquí. Bueno, por hoy sería todo, nos vemos después.